acá. Ahí está. Bueno, chicos, me presento. Yo soy Juli. Bueno, estudio contador público, soy de Sur. Desde ya, muchísimas gracias a Mariela, que, bueno, nada, nos está brindando hoy su tiempo y se está poniendo a disposición con estas nuevas herramientas. La idea de este ciclo, por ahí de charlas referidas bueno, a todo esto, a lo que refiere a las entrevistas laborales y a todo lo que tiene que ver con nuestro campo laboral y la inserción nuestra hoy y de acá en adelante, principalmente. Ya venimos arrastrando por ahí una situación compleja por ahí en nuestro campo de estudio, en la inserción laboral, por, bueno, la falta que hay por ahí de puestos, y bueno, y de cómo vamos adquiriendo por fuera de la currícula herramientas para afrontar estas experiencias probablemente nuevas, un poco más preparados, que por ahí en nuestra currícula no está tan preparada a esto, a cómo insertarnos en el mundo laboral, ya sea por ahí en lo específico que estudiamos o en o en algún otro campo, porque la realidad hoy de los jóvenes es que muchos también terminamos haciendo algunas experiencias previas en otro tipo de campos laborales, y bueno, nos parece interesante como agrupación estudiantil poder brindarles esta herramienta, gestionarlas, y nada, bienvenidos a por ahí este ciclo, van a haber varias por semana. Arrancamos con esta sobre entrevistas laborales virtuales o más que nada la entrevista laboral, y bueno, estamos la verdad muy contentos de que estén acá y muy agradecidos con Mariela de María, que bueno, ahora ya se va a presentar un poquito más, que tiene un currículum muy interesante y la verdad que estamos súper agradecidos, Mariela. Gracias, Juli. Bueno, gracias a la agrupación Sur, que ya los conozco también, porque soy docente de la Facultad de Psicología en la UNC. Bueno, soy docente, soy investigadora y soy psicóloga, soy licenciada en comercialización y tengo una maestría en recursos humanos y gestión del conocimiento que la hice en España, en Valencia. Y siempre, digamos, si bien mi ejercicio profesional está vinculado a la consultoría en recursos humanos, en psicología organizacional, siempre me parece interesante esto de pensar la interdisciplina, ¿no? Porque hoy el mundo laboral no solamente nos exige, nos prepara para, no sé si tanto nos prepara, pero sí que nos demanda ser amplios en cuanto a los abordajes y tener en claro que este mundo está cambiando, que ha cambiado, que no tenemos vuelta atrás, que hay unos nuevos escenarios que siempre decimos, ¿no? Esa frase, o hemos escuchado por ahí, esas frases de que lo constante es el cambio. ¿Sí? Pero bueno, vaya si hemos cambiado en estos últimos días, en estos últimos meses. ¿Sí? Entonces, cuando los chicos me propusieron este tema de ver, bueno, qué pasa con las entrevistas de trabajo virtuales, las entrevistas siempre han sido como una experiencia, ¿no? Que nos genera ansiedad y decís, bueno, estoy buscando trabajo, necesito conocer cómo prepararme, cómo ser el mejor candidato para esa ocasión. Siempre hay algunas cuestiones que conviene tener en cuenta, como por ejemplo esto de que tratemos de conocer cuanto más podamos a quién es el selector, de qué empresa se trata, buscar información. O sea, estamos en la era de la información, sabemos que hay un montón de información disponible. Hay ocasiones en las que la empresa no se da a conocer, no se conoce. Entonces, bueno, en ese caso sí es importante que sepamos, que estemos lo mejor informados del puesto al que estamos postulándonos, ¿no? Pero bueno, antes de seguir avanzando en estas reflexiones y de pensar un poquito esto de que ustedes son estudiantes, que bueno, genera siempre como mucha incertidumbre, qué voy a hacer después, una vez que me reciba, con qué me voy a encontrar, estoy suficientemente preparado, qué me falta, qué camino sigo estudiando otras cosas, por dónde busco trabajo. Entonces,
es importante primero, siempre decimos los psicólogos laborales y organizacionales, que lo primero es saber cuáles son mis fortalezas, ¿sí? Y cuáles son aquellos aspectos a mejorar. No digo debilidades, pero sí los aspectos a mejorar que tenemos todos, ¿sí? Entonces, con un buen autoconocimiento, ¿m? Es decir, alguna buena reflexión acerca de aquellas cosas en las que soy realmente bueno, de que no me cuestan, de que me salen bien, es importante porque después yo puedo utilizar este conocimiento para transmitirlo a esta otra persona que está del otro lado, que quiere conocerme y que de alguna manera necesita en un periodo muy corto, lo que dura una entrevista, poder distinguir cuáles son las características de cada uno de esos aspirantes, que siempre son muchos, ¿no? Entonces, una buena discriminación de aquellas competencias, de aquellas habilidades, de aquellas características que considero valiosas. Y también el reconocimiento de aquello que me faltaría pulir, de aquello que me faltaría mejorar, es un buen piso para poder empezar una búsqueda laboral, ¿sí? No una entrevista, sino una búsqueda, ¿sí? Porque esto que dicen por ahí en cuanto a que buscar trabajo es un trabajo, ¿sí? Hay que tomárselo como tal y de alguna manera tener en cuenta que hay factores que no podemos manejar y otros que sí. Entonces, estos factores, como le estoy diciendo, todo lo vinculado al autoconocimiento, es lo que sí puedo hacer para poder prepararme de una mejor manera y que además me va a dar seguridad a la hora de contarle al otro qué puedo hacer, qué me gusta hacer. Y no caer quizás en frases hechas o en cuestiones que se repiten y uno como selector, porque digamos, lo digo porque estoy también del otro lado, me ha tocado en muchas ocasiones estar del otro lado como selectora, pierde, es como una cosa monótona, ¿no? Todos te cuentan lo mismo. Entonces decimos, bueno, a ver, cuando hay seguridad, cuando uno recibe de parte del aspirante un relato coherente, un relato que ya no chamullo, ¿sí? Sino una cosa coherente, consciente de lo que de lo que este candidato me está contando y que de alguna manera permite conocerlo mejor, hacer preguntas específicas, puntuales, que están vinculados no solo a su vida, a su experiencia y a sus expectativas con respecto al puesto a cubrir. ¿Sí? Esto un poco en general. Antes de seguir avanzando, le quería preguntar si vos, Juli, después vas a tener un espacio para entrevistas, para preguntas. ¿Eso va a ser después o me van interrumpiendo? ¿Cómo es? Mira, es como vos quieras. Nosotros en el drive de inscripción largamos una sección de algunas preguntas y hay algunas por ahí disparadoras que están buenas porque son bastante generales, así que si querés vos hacer así como vas, viene de 10 y responde bastante un poco lo que va, pero si querés después te puedo leer las que están o ellos pueden escribir en el chat Claro, las que claro. se les vayan Digamos, ocurriendo y por ahí al yo final prefiero. las... Sí, a mí no tengo ningún problema del método que sea, pero sí está bueno que si a ustedes les surgen preguntas, me las pueden ir escribiendo y yo por ahí corto un ratito y voy a leer qué dicen o Juli me las lee y así lo hacemos más dinámico para que sea también un poco más, no tan formal, ¿sí? No, esto no es una clase magistral, ni mucho menos, simplemente es un poco contarles las experiencias. Primero, porque yo también estuve de ese lado siendo estudiante y después también pasando por procesos de selección, por supuesto, y bueno, después de este otro lado, ¿no? Eh, con Bueno, respecto entonces, a... hagamos sí, así, que vayan escribiendo por ahí las que se le vayan ocurriendo en el camino, y de ¿vale? última, si cuando frenás no hay, yo te puedo leer las que ya habían escrito en el drive del formulario, que Bueno, las tengo acá ya a mano. si hay alguna pregunta, como en general, de lo que tenga que ver con búsqueda laboral y entrevista en general,
la podemos hacer ahora, porque después yo ya voy a directamente a ocuparme, les voy a mostrar un PowerPoint que estuve preparando para trabajar el tema de las entrevistas de trabajo virtual. Bueno, genial. Rondan un poco en eso. Si querés te leo un poco por dónde van, porque había mucha especificidad y por ahí las simplificamos en algunas, son creo que 5, pero hablan, por ejemplo, dice si se puede hacer una entrevista virtual con el celular o cómo hacer para que eso no roce con la informalidad. Bien. Después habla de cómo competir sin experiencia laboral, que es un poco lo que comenzaste hablando, en esto de, bueno, conocer la empresa, así que me parece que esa ya la vas a ir respondiendo. ¿Cuáles son los aspectos que observan a la hora de contratar a alguien y cómo mejorar esos aspectos? Uno. Después habla de, como estudiantes de la FACU, como estudiantes universitarios, digamos, cómo es mejor para la búsqueda laboral, y digamos que me parece que también engloba esto de la búsqueda laboral siendo estudiante y no siéndolo, digamos, me parece que es como más en general. Sí. Cómo actuar en una entrevista de trabajo, que también es un poco lo que venís comentando, y después habla cómo son las entrevistas laborales en tiempos de COVID, pero dadas las situaciones me parece que no están habiendo muchas entrevistas. Pero bueno, por ahí rondan por Mira, eso. ya les voy a contar un poquito, porque digamos, el escenario cambió, como les decía al principio, pero sin embargo las búsquedas laborales se siguen haciendo. Quizás no en la asiduidad que había de antes. Convengamos también que, bueno, siempre hay un contexto de crisis, donde hay de recesión, en donde las organizaciones no están tomando en grandes porcentajes de empleados, eso es una realidad. Pero antes de entrar a la situación de pandemia y demás, lo que les vuelvo un poco al inicio. Cuando nosotros empezamos a pensar en cómo buscar trabajo, es como que vemos una montaña delante nuestro, ¿no? Como decir, ¿cómo subo esta montaña? O sea, ¿cómo encaro todo este desafío? En realidad, lo que nosotros tenemos que pensar es cuál es el camino para poder subir esta montaña, ¿sí? Y para eso, nosotros, siguiendo con esta analogía, vamos a pensar si yo cuento con todos los elementos para poder subir esta montaña. Es decir, tengo el abrigo suficiente, tengo el zapato adecuado, tengo elementos que me ayuden a sostener ese camino como una mochila donde yo pueda cargar agua, donde pueda cargar mis provisiones. Entonces, para poder enfrentar la búsqueda laboral, necesito primero hacer un examen exhaustivo de cuáles son las cosas que yo tengo, qué, qué es lo que me gusta, o sea, cuál es el camino que yo puedo elegir, cuál es el mejor camino que me gustaría a mí, ¿sí? Y luego ver, también conocer a otras personas que ya han subido esa montaña, ¿sí? Es decir, buscar información entre conocidos o, por ejemplo, entre graduados que ya han hecho esa búsqueda, este recorrido, para poder obtener información de primera mano que nos brinde cómo podemos nosotros hacer un camino lo más efectivo posible para poder conseguir trabajo, ¿sí? En este modo, nosotros vamos a no perder energía en el camino, porque sabemos que es un camino que tiene frustraciones, que serán muy pocas las personas que en su primera búsqueda laboral han encontrado el trabajo de su vida, ¿sí? Pero, sin embargo, y sobre todo en estas nuevas generaciones de trabajadores, uno no piensa en un trabajo para toda la vida, sino que va, si bien inicia un trabajo, en una búsqueda, luego cuando esa meta se siente que está cumplida o no satisface lo que estoy buscando, puedo empezar a mirar al mercado nuevamente para seguir haciendo otras búsquedas, ¿verdad? De hecho, es una característica de los trabajadores millennials y es un desafío para las organizaciones que
los buenos empleados sean retenidos, es decir, sean comprometidos con la organización por periodos más largos de tiempo y que no sean trabajadores que van saltando de un trabajo a otro. Pero esta es otra discusión, otra problemática del mundo del trabajo, ¿sí? Voy a pasar entonces vamos a ver si me ayuda la tecnología y voy a compartirles el PowerPoint que tenía preparado. Vamos a ver. Me esperan un ratito. ¿Se ve ahí? Bueno, yo ahora voy a estar viendo esta pantalla, no los puedo ver a ustedes ahí, así que si hay alguien que me quiere hacer alguna consulta, active su micrófono y vamos haciendo la consulta. Bueno, en primera medida, siempre existieron las entrevistas de trabajo virtuales porque, bueno, el teletrabajo, el trabajo a distancia, el home office, no son términos que empiezan a aparecer solamente con esta pandemia, sino que hace mucho tiempo que está instalado y en nuestro país también. Aunque debemos reconocer que esta modalidad de trabajo es de alguna manera restrictiva a algunas áreas porque no todas las áreas laborales pueden trabajar mediante esta modalidad, ¿sí? Ya sea por cuestiones de logística, ya sea por cuestiones de infraestructura de tecnología, ¿sí? Pero, digamos, siempre hay empresas en las que nosotros, por ejemplo, necesitamos, perdón, no mencioné también el trabajo remoto, es decir, que estas modalidades no son nuevas, pero que evidentemente en el contexto de pandemia con el COVID-19 nos han, nos han puesto, digamos, de cara a estas modalidades, inclusive nosotros desde la misma universidad, tanto en el rol de docentes como de estudiantes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, acá tenemos algunas pautas, no pautas, sino algunas características que yo estuve viendo para compartirles hoy con ustedes, que tiene que ver, es que a partir del hecho de que muchas empresas en nuestra ciudad, en nuestro país, no están pudiendo trabajar efectivamente o han tenido que modificar radicalmente su forma de trabajar, inclusive cambiando el producto que sirven al mercado, vamos a ver cuáles son las características, de algunas de las características que se presentan actualmente en este escenario. Bueno, el primer punto tiene que ver con las pautas de distanciamiento, ¿sí? Entre oficinas, plantas, espacios laborales. Esto hoy y de cara a futuro, ¿sí? Se prevé que los espacios laborales, compartir las plantas y las oficinas, van a estar mediadas por un sistema de turnos, ¿sí? De trabajo para poder sostener que pocas personas están compartiendo un mismo espacio, áreas de circulación controlada dentro de las empresas, ¿sí? Lugares donde puedan trabajar y no cruzarse con tantas personas a la vez, ¿sí? Mamparas de protección, por ejemplo, que ya vemos en algunos supermercados, ¿sí? O en algunos espacios de atención al público, ¿sí? Otra de las características, como decía recién, el home office y el trabajo remoto, ya pasamos a la virtualidad y quizás, esta es una pregunta, que quizás luego de esta experiencia de pasar de la presencialidad a la virtualidad, tanto empleadores como trabajadores prefieran quedarse con esta propuesta virtual, ¿sí? Aunque tengo que hacer la aclaración, como decía al principio, ¿no? El ser humano es una persona, es un individuo social, ¿sí? Estamos hasta genéticamente, digamos,
No, y aparte en una cultura que nos ha educado para estar con otros, ¿sí? Y si bien estamos, toda la tecnología, la mediatización que tenemos de la tecnología, evidentemente no es la misma a través de una pantalla. Inclusive como estamos haciendo esto en este momento, ¿no? Que por ejemplo, no sé, yo el año pasado fui a una clase en una aula en la misma facultad de ustedes y di la clase. Había otro contacto, otra cercanía, una posibilidad de interactuar de una manera mucho más fluida, ¿sí? Pero sin embargo, la tecnología hoy nos está ayudando a que por lo menos estemos conectados, de que estemos en el mismo encuentro y que si bien vamos a tener que mediatizar estos tiempos, ¿sí? Sí podemos estar compartiendo este momento. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿O escuché algún micrófono? ¿No? Bueno, otra de las características tiene que ver con los desplazamientos, viajes, eventos y reuniones, ¿sí? Como decía Julián al principio, pareciera que hay un aumento de reuniones virtuales, ¿no? Quizás más que las que teníamos cuando no había COVID-19. Y hay también implica una reorganización de los trabajos, de los horarios, perdón, para evitar aglomeraciones en el transporte y en la circulación. Esto es lo que está planteando hoy para poder de alguna manera pensar esta flexibilización de la cuarentena. Seguramente han escuchado en las noticias o algo que la planificación que implica una flexibilización de la cuarentena implica que haya un mayor control en la circulación. Entonces las organizaciones necesitan quizás readecuar sus horarios para poder trabajar, para poder cumplir sus objetivos, ¿sí? Estoy hablando de las grandes organizaciones, de las pymes, de los comercios, de los negocios, los locales que necesitan la atención al público. Bien. Otra de las tendencias en este escenario que vemos es la consolidación del trabajo por objetivos, ¿sí? Muchas empresas se empiezan a dar cuenta de que no se requiere el control por horas, ¿sí? Para asegurar la productividad de su fuerza laboral. Eso de que cuando uno charla con empresarios, con gerentes, con jefes de área, y cuando nota cierta resistencia en cuanto a trabajar por objetivos, y en algunas culturas organizacionales quizás son un poquito más autoritarias y necesitan la planilla del horario de entrada y salida para ver cuán eficiente es una persona o cuánto trabajo. Hoy, ante la virtualidad, si bien hay trabajos que desde lo virtual le están pidiendo cumplir una conexión de tal hora a tal hora, ¿sí? El, el supervisor, el gerente, el jefe, no tiene el control porque no está viendo a la persona in situ, pero sí implica una nueva modalidad de trabajo que tiene que ver con la productividad de la persona y no tanto con las horas que pueda estar conectado y demás. Otra de las tendencias a tener en cuenta es la reputación y la marca empleadora que está siendo puesta a prueba. ¿Por qué? Porque en este momento en donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta sensibilidad, ¿sí? Aquellas organizaciones que puedan ser claras en su mensaje, que puedan ser empáticas con sus clientes y hacer una gestión por valores, va a ser mejor recordada por sus clientes luego de la pandemia, ¿sí? Entonces, fíjense que las personas están de alguna manera observando más, ¿sí? Cuáles son aquellas organizaciones que están más cerca, ¿sí? Entonces, el esfuerzo que hoy están haciendo estas organizaciones para estar en Instagram, para estar en Facebook, para poder estar en las redes cerca de sus clientes por WhatsApp, se están estableciendo quizás lazos que antes no había y que de alguna manera necesitan seguir sosteniendo para mantener el buen nombre, la recordación por parte de sus clientes o clientes potenciales.
Otra de las fuerzas que tenemos en cuanto al trabajo, tenemos que ver que crece el trabajo freelance y el trabajo flexible. Aparece una nueva economía del trabajo móvil, donde el desafío es encontrar y retener talentos. Fíjense que acá también, por un lado, estamos hablando de una característica que tiene que ver con esto de, si bien no necesito cumplir 8 horas en un horario de 8 a 4, o en un horario preestablecido y común a toda o a la mayoría o a un segmento de organizaciones, es importante que nosotros veamos que en la flexibilidad permite quizás ciertos beneficios, pero también requiere otras competencias por parte de los trabajadores, como por ejemplo la autogestión de sus tiempos, la autogestión de sus recursos. Requerimos también, bueno, inclusive desde la propia economía personal para poder enfrentar aquellos espacios en los que no tenga trabajo. Por esto, este trabajo freelance, este trabajo flexible, si bien me permite a mí convivir con otros trabajos o con otros espacios de mi vida personal, también nos está llevando también a una precarización del trabajo, ¿sí? Entonces, esto es algo a lo que tenemos que estar muy que la remuneración también va a ser una pregunta a trabajar más adelante, porque la remuneración de ese servicio también puede estar siendo menos valorada. Bueno, bien. Esto, lo que estuvimos viendo hasta recién, eran como algunas de las tendencias que se ponen de relieve en esto de la virtualidad, de poder digamos, en lo cual estamos viviendo en este espacio de pandemia y que de alguna manera hace que todas las personas económicamente activas han tenido que replantearse desde aquellos que conservan su trabajo, poder tener la flexibilidad y la capacidad de adaptación para poder enfrentar este nuevo escenario de estar trabajando desde su casa con todo lo que eso implica, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga esta persona, dependiendo de cuántas personas convive y también del acceso a la tecnología con el que cuenta o con lo que le puede proveer su propia organización. Por otro lado, lo que vamos a hacer ahora es un poco pensar ya en cómo buscar trabajo de manera virtual y cómo me preparo yo para una entrevista virtual, ¿sí? Si hay alguna pregunta hasta acá, si no, sigo. Bueno, miren, cuando nosotros estamos buscando, de hecho esto en épocas habituales, muchas de las búsquedas las buscamos por internet, ¿no? Porque ya se considera un espacio totalmente instalado, ya no solamente recurrimos a los clasificados de los diarios de papel, sino que la búsqueda por internet está totalmente sólida y es un espacio súper recurrente como para que cualquier persona pueda buscar trabajo por ahí. Ahí les comparto algunas de las páginas más conocidas de aquí de Argentina, como Zona Jobs, ahí va con una S al final, Zona Jobs, Boomerang, opcionempleo.com.ar, Adecco, que es una consultora, como ellas puede haber un montón, consultoras de recursos humanos que van haciendo sus publicaciones en sus páginas y demás. Empleosamia.com.ar también es otra de las consultoras. Cada una de ellas publica cada determinado periodo de tiempo, cuando tiene un cliente que está buscando personal, directamente cuál es el puesto a cubrir y los requerimientos de ese puesto, ¿verdad? Bien. Bueno, yo ahora voy a compartir con ustedes algunas de las cuestiones que algo mencionó Juli como una de las preguntas que pensaban ahí, que estaban ahí al inicio,
Y yo estuve anotando algunas cuestiones que me parecen que son importantes, que siempre están presentes, que son importantes también en las entrevistas presenciales, pero que quizás cuando hablamos de las entrevistas virtuales uno podría pensar que, bueno, estoy en mi casa, estoy en pantuflas y hago la entrevista igual y, bueno, salga lo que salga. En realidad, no deja de ser todo lo formal que es también una entrevista personal, pero hay algunas cuestiones que necesitamos tener como tips para tener en cuenta para que pueda ser exitosa y que brinde esta entrevista la mejor imagen, ¿sí? Que yo puedo dar a través de una pantalla, con toda la limitación que eso implica, porque esto lo quiero aclarar también, porque se pierde, ¿no? El contacto, la percepción, aquellas cuestiones que tienen que ver con la humanidad, ¿sí? En el encuentro entre dos personas. Bueno, antes que nada, cuando tenemos en cuenta una entrevista y nos han convocado para conocernos a través de una entrevista virtual, es familiarizarse con la plataforma que el selector propone. Entonces, hay que descargar la aplicación anteriormente, practicar para evitar pérdidas de tiempo durante la llamada, porque eso me genera un estrés innecesario, ¿sí? Nervios que después me desenfocan de lo que yo realmente quiero charlar y mostrar durante esa entrevista, ¿sí? Bueno, ustedes ya las deben conocer seguramente, porque las estarán usando. Las herramientas más utilizadas son Zoom, Google Meet, Skype y WhatsApp. Aunque siempre salen, ¿no?, nuevas plataformas y demás, pero bueno, estas son las más utilizadas por los selectores de recursos humanos. Bueno, al igual que en un encuentro presencial hay que prepararse previamente y es un poco lo que venía diciendo yo antes en cuanto al conocimiento, el autoconocimiento, sí. Pero es importante repasar los puntos de mi currículum, ¿sí? Ese currículum que yo ya le presenté anteriormente a la organización y, si es posible, tener la posibilidad de grabarme, ¿sí? Me grabo con el celular, qué digo yo ahí en ese momento, qué diría en esa entrevista, qué cosa no puedo olvidarme de decirlo, algún bocadillo que quiero mencionar, ¿sí? Prepararme para posibles respuestas, para posibles preguntas, qué respondo en el caso de que me pregunten qué hago en mi tiempo libre, por ejemplo, o por qué hiciste la carrera en 8 años en vez de lo que se estipula normalmente, cómo justifico, cómo explico, cómo le doy a conocer al selector ese dato, ¿sí? Y también lo que les decía al principio, que eso es muy importante tanto en la modalidad presencial como virtual, es que si sabemos la organización que está buscando, nosotros busquemos información acerca de ella, ¿sí? O si conocemos a alguien que trabaja ahí, que nos cuente algún dato significativo de la organización, que nos cuente cómo se trabaja, qué cosa es importante para esta organización, ¿sí? Si no sabemos, si por lo menos si no sabemos cuál es la organización, por lo menos buscar información acerca del sector, acerca de, por ejemplo, las empresas en Córdoba, eh, acerca de la situación, por ejemplo, de los administradores o de los contadores en las pymes cordobesas, ¿sí? Por esto, mostrarse informado siempre va a ser un punto a favor. Bueno, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es cuidar el vocabulario, ¿sí? Parece una cosa obvia, ¿sí? Pero lo tenemos que tener en cuenta, porque a veces, si estamos nerviosos o si no nos hemos preparado lo suficientemente, podemos caer en decir algunas cosas que no están bien vistas, porque si bien el marco es virtual, no deja de ser formal, como les acababa de decir recién. Y por más que el selector pueda ser canchero, puede ser, nos invita a relajarnos y además, también no podemos perder de vista nuestro lugar en cuanto a tener que, en esto de ponernos a transmitir lo que sabemos, lo que necesitamos dar a conocer para lograr ese puesto de trabajo. Bueno,
bueno, respeto, amabilidad, hablar en un lenguaje positivo, no en algo como empezando con oraciones con no hice tal cosa, ¿sí? Sino dando vuelta a las oraciones para que estés lo más que podamos en un lenguaje positivo. Bueno, ¿vamos bien? ¿Están aburridos? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, Hola. otro de los tips, sí. No, que te iba a avisar que estoy teniendo algunos problemitas yo con mi internet y a veces se me va la señal, pero bien espectacular y la verdad que está muy interactivo con el Power y todo, así que nada, te quería decir Bueno, que vamos re bien, estamos todo así bien. para... Bueno, Sí, cierro mi cámara y mi micrófono para que no se les trabe cuando a mí se me traba. dale, gracias, Juli. Bueno, otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta para la entrevista es esto, ¿no? Tener en cuenta la iluminación y la acústica, ¿sí? Estas cuestiones de buscar un lugar para que nos favorezca la luz, ¿sí? Yo hoy, por ejemplo, quizás tenga demasiada luz acá, pero buscar, si no, algún ambiente donde tengamos la luz natural, si es posible, y si no, buscar algo que nos dé la luz a la cara, no un contraluz, no que estemos oscuros, porque la persona, el selector necesita vernos, necesita ver nuestros gestos, necesita mirarnos, aunque esté a través de una pantalla, ¿sí? Un lugar tranquilo donde el resto de la familia pueda respetar ese espacio, donde no haya yo les puse ahí donde no hay ruidos ni la mascota salte cerca tuyo mientras estás en la entrevista y esto pueda dificultar la comunicación, ¿verdad? Eh, También es esto, si estoy viviendo con otras personas y tengo una entrevista, avisarle al resto que necesitas ese espacio para no ser interrumpido, ¿sí? Como ustedes ven, son todas pequeñas tonteras, ¿no? Son aquellos detalles, pero que me van a asegurar que mi atención está puesta en la entrevista y que no tengo ningún otro distractor que hace que quizás me ponga nervioso, nerviosa y que no sepa, quizás me pierda en la entrevista y eso genera un momento tenso. Entonces vamos a buscar todos aquellos recursos que me permitan estar cómodo, tranquilo a mí desde el lugar donde yo esté haciendo la entrevista. Bueno, lo que les decía recién, que sea online y en tu casa no significa que puedas estar en pijama o ropa dentro de casa, ¿sí? Hay que ser prolijos, transmitir una imagen prolija porque es una entrevista de trabajo, ¿sí? No estoy charlando con unos amigos, digamos, en una videollamada, ¿tá? Digamos, si bien no estoy compartiendo el espacio físico, estamos compartiendo una cámara y entonces la imagen, esas primeras imágenes son importantes también para tenerlas en cuenta. Y bueno, crear un ambiente, ay, me fue, bueno, crear un ambiente despejado, agradable, ordenado, ¿sí? Para que podamos realizar la entrevista. Para eso es importante hacer pruebas antes, es decir, chequear si mi entorno donde estoy haciendo esta entrevista es lo suficientemente, se ve por lo menos ordenado. ¿Sí? Esto es como un detalle también para tener en cuenta. Bueno. También esto del encuadre de la cámara, ¿no? Que me focalice, que me pueda ver bien, ¿sí? Bueno, más cositas para tener en cuenta, ¿sí? Cuidar el lenguaje corporal. Vieron que yo soy muy de gesticular con las manos, ¿no? Así, si estando sentada, también necesito gesticular con las manos, pero en una entrevista laboral es por ahí deseable que las manos, si bien pueden usarlas de alguna forma, pero de una manera más tranquila para que la atención del selector esté puesto en mí, en lo que digo, en mi mensaje, y no tanto en cuanto muevo las manos yo. ¿Sí? Eso voy a tratar de controlarme ahora para que ustedes me escuchen a mí y no mis manos dando vueltas. Bueno,
También es, claro, esto que les ponía recién acá, que estoy leyendo, que la postura es importante. Háganlo sobre una mesa, sobre un escritorio que ustedes tengan, porque si uno lo hace así acostado en la cama, en un sillón, así echado, así, la imagen no estaría siendo buena porque uno transmite también con la postura el interés, eh, que lo que me importa también estar conectado, vinculado con esta persona, ¿sí? Bueno, sí, también todos tips, que la cámara pueda estar fija, que no se nos caiga la cámara. Yo en este caso estoy usando una notebook, entonces está fija, pero digamos, me aseguro que la base esté sólida, que no se me llegue a tener algún percance para no interrumpir la conexión. Bueno, esto por ahí bueno, esto también es importante, y yo trato de hacerlo acá también, es mirar la cámara, no mirar la pantalla que me hace que yo baje los ojos. Miren que si yo cuando leo, mi mirada está bajando y ustedes me miran por la pantalla. Entonces, la conexión con el otro lado, con aquella persona que me está viendo del otro lado, tiene que ser a los ojos. Entonces, por eso necesitamos mirar a la cámara. Bien, en función de esto, también es importante corroborar que estén todos los dispositivos y la conexión a Internet que esté estable, que funcione bien, aunque bueno, también es cierto que en esta época de pandemia hay ciertas horas o ciertas zonas geográficas en las que está más comprometida la conexión y esto también puede fallar como toda tecnología. Bueno, pero más allá de estas cosas, lo que sí me interesa también es esto, que puedan enfocarse en dar respuestas claras y concisas, concretas, para responder algo que alguna pregunta que le están haciendo, ¿sí? Tener en cuenta un poco el manejo del tiempo cuando yo respondo, ¿sí? Puedo responder exactamente lo que me está preguntando y quizás ampliar un poquito, pero no estar 10 minutos respondiendo una misma cosa, porque primero el selector te va a cortar porque también tiene su tiempo estipulado y quizás algunos detalles importantes quedaron sin decir y yo me pierdo esa oportunidad. Pero también se valora la capacidad de síntesis. Entonces, es importante que yo tenga previsto de antemano cuáles son las cosas que sí o sí necesito que me escuchen en esa entrevista. ¿Sí? Por eso es importante hacerlo, prepararse, tener una listita de las cosas que yo puedo tener en cuenta antes de hacer la entrevista como un recordatorio para que no me olvide de decirlas en caso de que me lo pregunten, ¿sí? Bueno, esto es importante. Escuchar. Escuchar bien las preguntas, porque a veces con la ansiedad que tenemos, estamos respondiendo algo que no es lo que nos preguntaron. Entonces también la capacidad de escucha es algo que los selectores observan, valoran, y es importante que nosotros estemos atentos a esto para que nos beneficie a la hora de que el selector observe esto. ¿Sí? También es importante no acelerarnos cuando hablamos, poder hacer pausas, respirar, digamos, poder terminar una idea y verificar también si el interlocutor ha entendido lo que uno quiere transmitir. Es decir, uno puede preguntarle si me está entendiendo lo que le digo, si se ha entendido. Bueno, y por último, lo que les quería compartir es esto, ¿no? Como un tic, practicar, 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 ¿sí? Es importante que nosotros tengamos, si bien el selector sabe que es un momento de nerviosismo, de cierta tensión, ¿sí? Cuanto más nosotros hayamos podido practicarnos y mostrarnos luego con el selector de una más sólidos, más sueltos, más seguros, nos permite tener mayor confianza a la hora de la entrevista. Entonces practiquemos, ensayemos con algún familiar, con algún amigo,
repasar el currículum, corroborar aquellos datos que necesito remarcar, poder explicar algunas cuestiones que por ahí surjan y ese lector no tenga claridad sobre eso. Entonces, de esa forma podemos prepararnos mejor y tener más confianza a la hora de sentarnos frente a la pantalla con alguien que no hemos visto seguramente y tener más éxito para ese momento. ¿Sí? Bueno, esto es lo que había preparado para hoy. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Espero que lo hayan podido apreciar. Esto seguramente, bueno, como decía Juliana, queda grabado y me van a poder hacer preguntas si es que hay alguna, si es que necesitan, si hay algo que no se ha entendido o que quieran preguntar al respecto. Genial. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, genial. La verdad que estuvo bastante claro y conciso. Estamos muy contentos de por ahí el resultado, que no sabíamos cómo iba a ser esta experiencia por ahí virtual. Va a servir mucho este grabado porque con el conjunto con las pantallas se entiende muy bien, entonces tal vez alguien que no haya estado ahora en vivo, igual va a poder hilar todo el contenido que nos diste. Sí. Y realmente estas instancias, además de las herramientas con las que nos vamos, también es un modo de motivación, porque también muchas veces nos pasa que las primeras experiencias tal vez dejamos pasar muchas posibilidades por el miedo, por el auto boicot que cada uno también tiene, de no voy a quedar si voy a segundo año, o seguro que hay un montón de contadores, ¿por qué me van a elegir a mí? O sea, y también estas herramientas nos sirven para esto, también gente como vos, tan cálida y demás, que motivan, porque me parece que eso también es de suma importancia, la motivación. Y esto, lo último, cerrar Totalmente. de practicar, por ahí de ir viviendo distintas experiencias de entrevistas laborales, por ahí arriesgarse a ir a tal vez una entrevista laboral en la que vemos que las condiciones no son las más beneficiosas, pero pasar por eso también, ir y sentir esa tensión algunas veces hace también a la experiencia de la entrevista en sí. Sí, totalmente. Es como les decía un poco al principio, creo que todas las personas hemos pasado por estas experiencias y no hemos quedado. Hemos, Sí. no digo fracasado, pero no hemos sido elegidos. Entonces, seguramente yo, en mi caso, recuerdo algunas que digo, ay, pero bueno, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no Sí, quedé? como que de afuera se ve que el que está, o sea, siempre estuvo, y no, ese también pasó por otras experiencias Exacto, para exacto. llegar ahí. Claro, y además porque de cada una de estas experiencias uno las recuerda y dice, bueno, sobre eso puedo mejorar esto, puedo mejorar lo otro, y coincido con vos, Juli, cuando decís esto, hay que animarse a pesar de que, bueno, obviamente que uno tiene nervios y que no es por ahí una situación linda cuando uno dice, bueno, no me llamaron más, ¿qué pasa que no me llamaron más? Sí. Porque también es eso, ¿no? El proceso de selección a veces largo y pasamos por varias etapas. Entonces, quizás cuando paso una entrevista, entonces queda puesta toda la expectativa ahí, pero después no me llaman más. Aunque también esto es un error de los selectores, porque los selectores deberían llamar a cada uno de los postulantes para decirles por sí o por no. Pero bueno, Claro. hay casos en los que son miles y bueno, técnicamente sería muy complicado. Pero más allá de todo es esto, animarse primero a preparar un currículum y después a autoconocerse, a dedicarse qué cosas tengo, porque ustedes ya son estudiantes universitarios, o sea que hay mucho que ya saben, eh, y no solamente en el saber técnico, sino lo que los animo a pensar un poco es esto, qué cosas sé de mí, qué cosas puedo contar de mí
a lo largo de una entrevista, porque la entrevista no es ni más ni menos que eso. Alguien que del otro lado quiere saber si yo soy la mejor persona para cubrir un puesto, no que yo soy bueno o malo, ¿sí? Si cumplo con las expectativas o los requerimientos de este puesto en particular. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque no es un fracaso si no me eligen, ¿sí? Es porque Exacto. quizás para ese puesto están necesitando un perfil determinado y por alguna razón habrá otro que cumple con este perfil. ¿Se entiende? Entonces, esto también es algo para que no se auto boicoteen, ¿sí? Aunque también es difícil porque tampoco voy a pintar un panorama todo color de rosa, porque bueno, digamos, cuando tenemos condiciones de recesión y demás, es, es difícil que cuando encima sale una búsqueda, bueno, oh, no quede, es un bajón, ¿sí? Sí. Pero también creo que es una oportunidad que cuanto más nosotros nos podamos conocer, podamos ser críticos con nuestro currículum, ¿sí? También eso nos fortalece y nos nos tiene que ocupar para hacer cosas para poder fortalecer este currículum, ¿sí? Entonces creo que esto también es algo como que me gustaría que se lleven hoy para que lo piensen. Sí, la verdad es que me parece que estas instancias también es el camino a prepararse, a llegar con muchas más herramientas. Y la verdad que estamos súper contentos de que nos hayas cedido tu tiempo y todos estos consejos, porque realmente esto ayuda, realmente es un espacio extracurricular que los estudiantes recontra necesitamos, que a veces vemos que nos hace falta por ahí, más que nada en nuestra facultad, en las ciencias económicas, en la que por ahí se ve más dura la teoría, digamos, y como que se encierra mucho en su campo de estudio, y es por ahí un poco como agrupación estudiantil lo que tratamos de romper con esta instancia, este tipo de capacitaciones, intentamos traer gente de otros campos, digamos, de otras áreas, porque todos estamos relacionados, no solo en el campo laboral, en la sociedad en sí. Entonces siempre intentamos esto, tener espacios para nosotros los estudiantes, para cómo salir de ese microuniverso que es la teoría por ahí económica y qué hacemos con eso, digamos, cómo eso lo relacionamos, cómo llevamos eso al campo laboral, cómo abrimos nuevos campos laborales con nuestras materias también, porque no es solo el contador estar en un estudio, o sea, entonces como todas estas herramientas realmente para nosotros son muy valiosas porque sinceramente por ahí en nuestro cotidiano de estudio, en nuestra currícula, carecemos de por ahí estas instancias con gente como vos, así, de estas especialidades y realmente es muy satisfactorio y nos viene muy bien este tipo de experiencias. Bueno, gracias Juli por tus palabras. Si hay alguna pregunta o algo, Sí, no, varios me escribieron después al sí. chat que tenían clase a las más tarde y viste que hasta que intentás entrar por ahí en el aula y eso, un ratito antes tenían que Se complica. Sí, entrar. pero el recurso de la grabación está bueno porque así lo pueden guardar y ojalá que les pueda servir. La verdad que sí, y también esperamos que pronto, lo más pronto que se pueda, podamos tener estas instancias de manera Seguro que presencial. sí. Yo creo que sí, pero estamos sumamente agradecidos porque realmente son herramientas recontra necesarias y también poder colgar esta charla va a servir también para muchos otros estudiantes por ahí de toda la universidad que también por ahí nos siguen en las redes, que no estudian económicas, pero esto la verdad que nos sirve realmente a todos. Así que Sí, de más seguro, agradecidos seguro. Bueno, dale, dale. que esta herramienta nos va a estar sirviendo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Nos estamos en vemos entonces. contacto próximamente y Dale, a todos los dale. que participaron, muchas gracias. Ahí están poniendo muchas gracias por Gracias. esta charla y más en estas Sí, circunstancias ponen. Bueno, así sí, que dale, de nada. todavía Estamos están en contacto. los que todavía están conectados, los invitamos a que nos sugieran por ahí ideas,
otras temáticas que quieran hablar. Vamos a seguir con este ciclo que tiene que ver más con el campo laboral, y se viene un congreso de actualidad económica, así que, bueno, los invitamos a participar y estamos acá para estar apoyándonos lo más que se pueda de esta manera más virtual. Así que muchas gracias a todos. Chao, gracias a todos. Hasta luego. Chao, chis.